Lo primero que hay que tomar en cuenta es que sin duda alguna todos queremos ganar más. Eso es una realidad. Lo segundo que hay que tomar en cuenta es que la decisión de ganar más es una decisión técnica por parte de las instituciones que son las que nos pagan nuestros salarios, no política. Al ser técnica me refiero a que hay que tomar en cuenta dos factores y hasta tres probablemente para tomar la decisión. El primer factor es el aumento de precios o inflación acumulada desde la última vez que se aumentó el salario mínimo. Esto fue en mayo de 2018. Ahí llegó a 9.30. Si uno acumula el aumento en precios hasta este mes, ese incremento del salario mínimo debería llegar a 9.80 más o menos. Más o menos. Yo sé que la decisión la va a tomar el Consejo Nacional del Trabajo. Pero la segunda razón por la cual se pueden aumentar salarios es por el aumento en productividad. Esto es en el rendimiento de los trabajadores. Ese segundo factor es el que tiene que ser estudiado de manera técnica por el Consejo Nacional del Trabajo. Ahora, ¿qué efectos puede tener esto? Primero, habría que ver cuántos trabajadores ciudadanos que viven acá en Perú y trabajan ganan el salario mínimo. La cifra gira en torno de 200.000 personas, no más. Segundo, el 72% de la población trabajadora en el Perú lo hace en el sector informal, con lo cual ese grupo de personas gana mucho menos que el salario mínimo, muchísimo menos. Esas personas no se van a ver afectadas por el aumento del salario mínimo, sino solamente aquellas que son formales y que obtienen el salario mínimo al mes. Tercera cuestión que hay que tomar en cuenta, el objetivo grande que tiene la economía peruana es formalizar la economía. Si se intenta formalizar la economía, es natural pensar que un aumento en el salario mínimo hace más caro para cualquier empresa, digamos, formalizarse, con lo cual la opción va a ser seguramente quedarse en el sector informal. Cuarto efecto, ¿qué pasa con aquellas empresas que quieren aumentar el salario mínimo de acuerdo con la ley, pero no tienen los fondos para hacerlo? Lo que van a hacer es despedir trabajadores y probablemente estos irán al sector informal. Entonces, no es que esté mal en sí mismo aumentar el salario mínimo. Todos queremos que así sea. Nadie puede estar en contra de eso. El problema es que es técnico, que no es político. Y esa decisión técnica será tomada por el Consejo Nacional del Trabajo. Me imagino hasta fin de año están definiendo la metodología justamente para ver cuánto ha crecido la productividad del trabajador que gana el salario mínimo para definir finalmente hacia dónde aumenta y cuánto aumenta, pero que tiene que aumentar, me parece que tiene que aumentar. Carlos, creo que es importante lo que acabas de decir. No es cuestión de estar en contra de un aumento de esta naturaleza, sino que haya un criterio técnico y no tan político. Actualmente, el salario mínimo está en 930 soles. Ayer leía que representantes de sindicatos decían que para ser justos, este salario mínimo debería estar en 2.200 soles. Sí. ¿Cuál es un punto técnicamente aceptable o que tú crees que puede ser probable en esta aprobación? A ver, de hecho los 2.000 y fracción simplemente no son viables porque quebrarían N empresas en el Perú y al final los que se pretenden beneficiar quedarían sin trabajo. Entonces, por ahí no vamos. A mí me parece que en función de algunos cálculos que hemos hecho, tendría que estar en torno de 1.000 soles más o menos el salario mínimo. Girar en torno de 1.000, que ya sería un buen aumento desde 9.30 a 1.000. Entiendo que es insuficiente, como justamente Pedro acaba de mencionar, nadie está en contra del aumento. Lo que ocurre es que hay que ver si es viable dentro de la economía. Carlos, algo muy importante que hay que entender. Todos queremos ganar mucho, todos queremos estar asegurados, todos queremos vivir bien. La ministra dijo algo importante hace poco, ¿no? Ayer creo que en declaraciones sí. Ha dicho que los peruanos tenemos que acortar la brecha de las desigualdades. Correcto. Pero una medida populista típica de los gobiernos es, aumento el sueldo mínimo a todos, la remuneración mínima vital. ¿Quién se carga con esa remuneración mínima vital? ¿A quién le está trasladando el muerto de esta falta de estas desigualdades que hay en el país? Hay que generar igualdad de oportunidades. Exacto. Eso es una tarea del gobierno, no es una tarea de las empresas. Entonces, si el gobierno no genera igualdad de oportunidades, no genera condiciones para que la gente pase de la informalidad, que es más del 70%, a la formalidad. Entonces, claro, una medida muy ya que las empresas aumenten la remuneración mínima vital, pero si la empresa no puede pagar, ¿qué se genera? Informalidad, ¿no? Yo no voy a pagar, entonces yo le pago al informal, se crece la informalidad, no mejora la productividad y no se acortan las brechas. Entonces, a veces esto que suena muy bonito, así es, no beneficia para una mejor situación del país. No solo eso, Maritere, sino que cuando muchas personas acá en Perú escuchan la palabra empresario,
piensan en el gran empresario, en el gran minero, el gran centro comercial. ¿Y cuántos son esos? Son poquititos. Además que ese empresario, tanto la señora o el señor que vende chocolates en la esquina, como aquella persona que atiende su kiosco de periódicos, todos son empresarios y todos dan empleo. Es más, la mayor cantidad del empleo se da en las empresas pequeñas, que además son informales. Y esas empresas no se van a ver afectadas por el aumento en el salario mínimo. Entonces, coloquemos las cosas en su verdadera dimensión. Quiero insistir, el tema es técnico, es decir, no se puede anunciar, vamos a aumentar el salario y después vamos a estudiar cuánto. No, pues. Creo que solamente para cerrar, creo que hasta ahora el presidente, las medidas que da son medidas que todo el mundo aplaude, pero las medidas que importan en ese país son las medidas técnicas, las medidas que incrementen la productividad, que bajen la informalidad, etcétera, etcétera. Y esas están ausentes todavía.